primero de nuestro encuentro. Bienvenidos a la mesa redonda del día primero de nuestro encuentro. Eh, el tema de esta mesa redonda es la instrucción genealógica en la actualidad. Y tenemos como invitados a alumnos que han estado en nuestras clases, que han dado la CIGE durante todos estos 2 o 3 años que llevamos dando clases. La primera persona que va a ser parte de esta mesa redonda es Charlotte Kennedy, Ronald Cohn, Camila Sánchez Deodado y Renan Cárdenas. Entonces, con Carlos vamos a estar trabajando, les vamos a hacer una serie de preguntas y les vamos a decir el orden en que van a ir interviniendo. Entonces, hacemos la pregunta, le damos la palabra a cada uno de ustedes y después ustedes responden y seguimos con la siguiente pregunta. Entonces, comenzamos, Carlos. Te cedo la palabra. Muchas gracias, Adriana, y muchas gracias, por supuesto, al panel que tenemos de participantes y, por supuesto, al resto de asistentes. Y bueno, si les parece, vamos a iniciar esta mesa redonda, como comentaba Adriana, enfocada a la formación en genealogía, precisamente con esa primera pregunta o ese primer tema de conversación. Y es, ¿qué opinión tienen las personas que constituyen la mesa de debate de la importancia de la formación en genealogía? Si es suficiente con la parte autodidacta que yo creo que todos y todas en algún momento hemos hecho, o si ven también fundamental o no hacer cursos y formarse con entidades sólidas y con una solidez y una importancia en el mundo genealógico habla hispana como puede ser la SIGE. Podemos empezar, si les parece bien, con Charlotte. Yo pienso que dedicarse solo a la genealogía basándose en esas herramientas con las que hemos empezado todos, a través de esas plataformas quizás para buscar ancestros, es bastante limitante, ¿no? Pensar que uno hace genealogía exclusivamente buscando esos ancestros y montando ese árbol, lo hemos estado hablando estas semanas en la SIGE, no es suficiente, es necesario crear ese contexto de vida para cada una de esas personas para completar esa historia de la familia. No es solo ese árbol, es la historia completa. Entonces, mi opinión es que solo con esas pautas iniciales con las que hemos empezado todos no es necesario formarse, es necesario contextualizar la existencia de esas personas y para ello hay que hacer, pues eso, cierta formación, ¿no? Básicamente contexto histórico y saber buscar las fuentes donde seguir aportando información a la existencia de esos ancestros. Muy bien, muy interesante, sí. Camila, ¿cuál es tu opinión al respecto? Bueno, yo creo que todos los genealogistas, todos que empiezan la genealogía, van para las redes sociales, para las plataformas, aprenden de manera autodidacta, pero no es suficiente. Hay un momento que vamos a perceber que genealogía no es algo tan sencillo, que envuelve muchos temas. Tienes que saber distinguir las fuentes, entender los documentos, saber que há um contexto histórico de los antepassados, que não é solo nombres, fechas e lugares, que é algo muito maior de lo que vamos aprender em los sites, com as outras pessoas, envolve se formar. É necessário ter uma formação mais completa para aprender de facto a ser a genealogia. Muy bien. Podéis interrumpiros mutuamente y intervenir si así lo deseáis. Ahora podemos escuchar la opinión de Renan, que es la tercera persona que participa. Coincido también plenamente con Charlotte y Camila. Por supuesto, creo que la formación autodidacta es un puntapié inicial, una
una piedra angular sobre la que comenzar, sobre todo las investigaciones familiares. Yo hablo también desde la perspectiva de fuera del área profesional de la historia o humanidades o alguna ciencia afines. Yo soy sanitario y yo como sanitario también la genealogía en un principio es súper ajena, pero como toda ciencia obedece también al método científico y creo que para para formarse correctamente es necesario complementar con cursos o con otras formaciones en distintas instituciones o sociedades que brindan estas formaciones, eh, porque te van a dar esto, te van a aportar método, te van a aportar conocimiento específico, contexto histórico y algo que rescato mucho, que también es parte de lo que está haciendo la SIGE, una red de colaboración. Creo que es fundamental en esto de formarse y formar parte de un grupo de genealogistas. Y yo para comentar con mis tres colegas estoy totalmente de acuerdo, pero tengo un punto de vista un poquito diferente, pero es el mismo. Lo quiero decir que, por ejemplo, cuando uno decide hacer una carrera universitaria o una formación técnica, lo que algo más formal te da es objetivos, visión, una estructura, un horario, em, un patrón, un hábito de cómo uno formarse. Entonces, cuando uno lo hace de, como dice uno, los trancazos, no tiene la estructura de una institución que te dice estos son los pasos, puede ser una maestría, un bachillerato, puede ser una formación técnica de cómo, por ejemplo, arreglar una nevera, puede ser algo así. Entonces, cuando uno aprende, como dice uno, por la calle, uno malgasta muchísimo tiempo y va por los caminos equivocados y 6 meses después o 6 años después dice, ahora es que debo estudiar. Entonces, creo que estamos diciendo lo mismo y estamos de acuerdo que algo más formal, estructurado, es sumamente importante. Y yo levanto mi mano derecha porque no es que no lo tuve, no existía. Entonces, admito que yo he, entre comillas, malgastado muchísimo tiempo por caminos que quizás no he debido tomar, aunque la gente dice que investigar y esos caminos te llevan a algún lado, pero me tomó muchísimo más tiempo de lo que me ha debido tomar si tenía más estructura. ¿Vale? Yo rescato algo que dijeron Renan y Ronald, y es que cómo es de importante la red de colaboración y cómo es de importante entender que uno muchas veces malgasta el tiempo por una falta de estructura académica. Entonces, rescato esos dos puntos porque creo que ayudan a que la formación académica sea más completa en el momento en que entendemos cómo debemos hacer las cosas correctamente y cuando tenemos una red de apoyo que nos ayuda a completar esa educación o esa investigación que estamos haciendo. La segunda pregunta es, ¿cuál es la experiencia en su trayectoria de algunos de ustedes, de alumnos a ponentes? Porque muchos de ustedes hace un año, creo que a excepción de Camila, no habían hecho una presentación en un encuentro. Entonces quisiéramos saber cuál ha sido como esa transición o esa trayectoria de ustedes entre en el momento en que empezaron a estudiar, a hacer su formación y ahora pues han tenido la oportunidad y han tenido las charlas adecuadas para poder hacer una presentación. Comenzamos con Charlotte. Bueno, mi camino, supongo que igual que mucha gente, yo empecé en estas plataformas. Como ha dicho Ronald, me parece que lo que aporta la formación es ese conocimiento de lo que tú personalmente como individuo no has podido conocer. Tú, cuando haces una investigación, esa práctica tuya propia,
lo que tienes es un desconocimiento de todo lo que se te puede abrir. Y entonces una formación reglada, una formación estructurada, te da esa abertura de posibilidades, ¿no? Yo empecé, como digo, con estas plataformas y al ver que me faltaba conocimientos, me faltaba nociones de cómo desenvolverme a la hora de buscar información adicional que no estaban estas plataformas disponibles, pues es cuando me empecé a buscar esa formación. Bueno, di con los cursos de la SIG, menos mal, y a partir de ahí pues me he ido formando. De hecho, me voy a hacer todos los cursos de la SIG porque es que es una maravilla cómo se te va abriendo la mente a todas las posibilidades de investigación. Y bueno, lo último pues es compartir toda la investigación, porque me parece que el fin último siempre es todo lo que has descubierto poder ponerlo en manos de esta comunidad que se ha estado mencionando. Y me parece muy valioso el poder haber compartido aquí en esta ocasión pues mi investigación. Mi camino ha sido un poquito progresivo, poco a poco, pero con la SIG la verdad es que es un camino que está siendo bastante productivo. Interesante. Camila. Así como Charlotte, yo empecé por las plataformas también, pero llegó un punto que percibí que necesitaba de una formación mejor. Participé de muchos cursos, talleres, charlas, y desde que descubrí la SIG aprendí muchísimas cosas. Participé de unos 4 o 5 cursos y todo lo que aprendí percibí que mejoró mi vida profesional, que yo conseguí avanzar con más cosas, aprendí nuevos conocimientos. Tuve la oportunidad de presentar el año pasado en el encuentro, en este año también. Y yo creo que sí, que toda la formación fue un aprendizado para mi vida, tanto personal cuanto profesional, porque la genealogía no es algo tan sencillo. Es trabajoso y cada cosa que yo aprendo, yo percebo que consigo poner en mi cotidiano. Hay cosas que yo aprendí que en la misma hora yo pensé, ¿por qué que no investigué así? Me ayudó a mejorar. Y creo que es algo que yo siempre voy a intentar hacer, siempre más formación, porque para mí es una de las cosas más importantes para quien quieres permanecer haciendo genealogía, porque la genealogía no es una cosa exacta, ella envuelve muchas etapas, muchas cosas, y cada historia es diferente, cada persona tiene una vida diferente, y entonces vamos por una lógica, pero es algo totalmente de otra manera, y solo vamos a aprender conforme con las formaciones, con los cambios de experiencias. Para mí es muy importante toda esa parte, yo creo que aprendí muchísimo. Muchas gracias. Seguimos con Renan, por favor. Bueno, yo comencé, bueno, autodidacta, comencé, como todos yo creo, la mayoría, tratando de averiguar un poquillo más de la historia familiar, ir un poquillo más hacia atrás siempre, pero claro, la herramienta, noté en un principio que me faltaban herramientas. Lo que comentaba Ronald, a veces tardaba mucho tiempo y luego meses después me di cuenta de que con los conocimientos, con las herramientas adecuadas, en realidad podría haber hecho cosas distintas, hubiese aplicado estrategias diferentes en mi investigación, metodologías diferentes en la investigación, pero yo no contaba con esa herramienta en ese minuto, hasta que, bueno, di con los cursos de la SIG también, y a través también de las comunicaciones que la SIG tiene, de los distintos encuentros, tú te vas dando cuenta de todas las posibilidades que tienes. Y ahí yo también rescato el valor de saber comunicar, ¿no? Como esta necesidad de no solamente quedarse con lo que uno realiza en investigación genealógica, sino también buscar un espacio donde comunicarlo. Y la red colaborativa es el espacio.
Ronald, sigue, por favor. Gracias. Bueno, dos cosas. Yo creo que tanta gente hoy día con las redes y las plataformas, y menos mal que yo nací en el siglo XVIII porque no existían las plataformas en el siglo XVIII, pero tampoco existían en los años 70 y los 80, ya donde yo tenía más o menos ese árbol y esa trayectoria de mi familia, pero específicamente con, por ejemplo, la formación, estos talleres y cursos de la CIGE y, por ejemplo, específicamente con el último, un contexto para los ancestros de Juan José Llena. Para mí el cambio es la documentación, porque normalmente en plataformas, en redes o en cuentos orales, uno asume que algo fue verdad, hijo de tal, fecha, nacimiento, etcétera, pero parte de esta estructura y esta formación es la importancia de la documentación que tengamos en mano. Y por ejemplo, preparando la ponencia, y me enfoqué como a indagar más estas últimas 2, 3 semanas y sin darme cuenta, ubiqué hojas de servicio militar de mi ascendencia del siglo XVIII. Ahí estaban. Nunca me fui por ese camino, pero, o sea, buscando documentación, ubiqué hojas de servicio militar de Cádiz, que eso es un tesoro, ¿no? Entonces, cosas así, yo las he visto por la formación y por la asesoría y la estructura de los cursos que por ejemplo, está ofreciendo la CIGE. Si no, hubiese asumido información que otra persona puso sin tener la base documental, por ejemplo. Gracias. Pues todo sumamente interesante. Y yo creo que antes de pasar a la siguiente pregunta o al siguiente tópico de conversación, sería conveniente reflotar algunos conceptos que los ponentes nos han transmitido, a ver qué les parecen. El primero de ellos es lo que se ha comentado, ¿no? Que creo que es una experiencia común relativo al inicio, que, bueno, por comodidad, por accesibilidad y por practicidad, básicamente, iniciamos nuestras investigaciones a través de lo que hay disponible a través de nuestro ordenador y a través de nuestra conexión a Internet. Según vamos avanzando en la investigación, ¿se han dado cuenta o os parece que el paso siguiente natural, que es la investigación in situ en archivos, es lo suficientemente importante como para priorizarlo, o se puede establecer en distintos escalones, en distintas estrategias? Abordar primero lo que está más cercano y luego a posteriori profundizar en los archivos. Eh, No, adelante, Charlotte. Perdona, Ronald. Depende, es que a día de hoy hay tantas opciones disponibles digitalmente que se hace fácil ese paso intermedio antes de visitar archivos. Es una hoja de doble filo, pero yo creo que esas herramientas, bueno, están ahí, se pueden usar, creo que son válidas, pero efectivamente siempre vas a terminar visitando los archivos según vayas profundizando en esta investigación. Venga, Ronald, dale. Por casualidad, lo que iba a decir es exactamente lo mismo. Como dice uno crudamente, comúnmente, el huevo, la gallina, y uno nunca sabrá cuál es la respuesta de eso. Pero a veces uno tiene que enfocarse en A antes de brincar a B. En el ejemplo que estaba dando, estas hojas de servicio del 1784, que nunca las había visto, y tenía tan poca información, pero tantísima información, que ya, por ejemplo, me decía que el marqués a los 32 años de edad ya tenía un currículo, entre comillas, de 13 años, ¿no? Ya eso me ofrece muchísima información y me dice dónde había servido, etcétera, etcétera. Entonces,
eso te da una base donde enfocarte y no enfocarte. O sea, que ya me decía Cádiz, que había estado en el Algarve portugués, que había estado en el norte de África. Imagínate si no hubiese comenzado por un documento del siglo XVIII, hubiese estado buscando, que lo había hecho por décadas, solamente en Venezuela, donde este marqués tuvo muy poco tiempo en Venezuela, ¿no? Entonces uno asume por la herencia de uno, entonces pero efectivamente, Charlotte, es un doble filo. Y uno tiene que tener la disciplina, la visión y el objetivo, porque si no uno se distrae y va en diferentes caminos y no termina en ningún lado. Algo así. Yo en mi caso quería, bueno, comentar respecto de esto de que claro, uno echa mano de lo de lo que tiene más a mano, valga la redundancia. Normalmente reservorio, a lo primero que llega son páginas reservorio o algunas páginas que tienen documentos, archivos digitalizados, sobre todo si estás trabajando en áreas geográficas lejos de tu zona. Pero por lo menos para mí los archivos o la visita de archivos no fue algo orgánico hasta después de comenzar con el curso de la SIGE o cuando tuve mayor conocimiento, acercamiento a la genealogía. ¿Por qué? Porque yo no soy del área de la historia o la ciencia sociales, entonces la visita de archivo o la reconstrucción histórica de algo para mí es algo un poco alejado. Y no fue un acercamiento hasta cuando conocí que existían los archivos, conocí que existía una archivística, y di con esto a través de, obviamente, la formación. Y luego todo el transitar de visitar un archivo, conocer cómo opera, cómo funciona y cómo gestiona la documentación, eso fue posterior. Entonces, claro, para mí fue un camino de descubrimiento, digamos, hasta que tuve este acercamiento con la SIGE y con la genealogía. Bien, yo empecé siempre por los documentos digitalizados y después yo ya fui para algunos archivos, pero para mí tiene un problema. Por ejemplo, mi familia viene de lugares totalmente distantes de donde vivo. Por ejemplo, una parte de Italia, otra del sur de España, otra de otro estado de Brasil. Entonces, para mí y personalmente era prácticamente imposible, porque hoy estoy en Portugal, pero ¿cómo que voy al sur de España o a Italia? Es difícil investigar às vezes, pero já hice investigação em loco aqui em Portugal, pero antes já estava segura que estava ali o documento, porque também temos que saber de onde vêm nossos antepassados, conhecer um pouco melhor e depois os arquivos físicos podem nos permitir descobrir outras informações que não estão em nenhum lugar. A vezes, eu entro em contato com um arquivo, eu envio um correio porque não puedo ir personalmente, não puedo fazer algo em loco, pero intento contactar-me com ele e obtenho muitas vezes respostas, tanto que tenho cidades de meus antepassados que o arquivo me enviou praticamente toda a documentação digitalizada por correio, assim. Então, quando é possível em loco, es bueno porque vamos a descubrir algo que no está en más ningún lugar, pero ni siempre es posible hacer eso por la distancia. Yo tengo una pregunta que me parece importante en este momento con el debate que estamos teniendo y es, ¿cómo ven el futuro de la genealogía a través de la formalización académica? Porque creo que, digamos que todos comenzamos siendo novatos, profanos, como dice Mariano, y pues todos empezamos como en un proceso de buscar a quién venía detrás de nosotros. Pero a través de esta formalización y de los cursos que se dan en la SIGIE y en otras academias o en otras instituciones, ¿ustedes cómo ven que cuál es el futuro de esta parte académica?
¿Creen que de alguna manera va a tener una formalización, digamos, más universitaria o puede que nos quedemos acá solamente haciendo en la escuela o como toda la parte de la educación? ¿Cómo lo ven ustedes hacia el futuro? Primero que todo, gracias por esa pregunta porque creo que es extremadamente difícil. Significa que es una pregunta muy buena. Yo tengo dos opiniones o dos opciones. Número uno, como sabemos, el mundo está cambiando muchísimo, etcétera. Yo asumo y creo que en los próximos tantos años, 5 o 10 años, las carreras antiguas y tradicionales, algunas desaparecerán o serán modificadas completamente y al mismo tiempo habrán muchísimas carreras que no existían o profesiones o lo que se llamen, inclusive la que estamos hablando en nuestro tema favorito, que es la genealogía y la historia. O sea, de un lado te contesto, sí creo que será parte y es parte de nuestro presente y futuro, pero al mismo tiempo no sé cómo. Y la razón que digo que no sé cómo, porque no sé con tantas otras carreras que están 100% establecidas desde hace 100 años o 300 años. Si no sé cómo esas quedarán, tampoco sé cómo quedará nuestra formalización de genealogía como algo oficializado, pero sé que lo hará y porque ya lo estamos viendo nosotros hoy día. Entonces, para resumir, sé que se formalizará muchísimo más, pero no sé cómo, porque hay tantas formas de formalizar una carrera, un diplomado, un estudio, pero sé que debe existir y soy el primer proponiente de eso. Bueno, yo creo que efectivamente va encaminado hacia la formación o tendiente a eso. O sea, un ejemplo claro es lo que nos comentaba hoy Mariano acerca de lo que está haciendo la SIGE actualmente con la Escuela de Formación. Eh, y también, bueno, a nivel universitario ya existen algunos programas. Hay un programa modular aquí en España que lo da la Universidad eh, Nacional de Educación a Distancia, me parece mucho. Eh, no sé si hay otros programas, me parece que la Universidad Politécnica de Valencia también tenía algún programa así, no logré dar con nada en la página de la universidad acerca de eso, pero me pareció en algún minuto verlo. Entonces siento que hay ciertos avances, que hay esa orientación quizá a la formación universitaria, a la formalización, pero es muy también al mismo tiempo disímil y hay una brecha muy grande, porque por ejemplo esa es la experiencia en España, de lo que yo he logrado ver aquí. Yo soy de Chile y en Chile, hasta donde yo sé, no existe ninguna formación formal universitaria en genealogía. Cursos quizá aislados que dan genealogistas o las sociedades que se dedican a esto justamente, pero nada que sea, digamos, a nivel universitario. Entonces, me imagino que existe esa misma brecha en otros países latinoamericanos y iberoamericanos, eh, pero que la tendencia es hacia allá. Bien, yo creo que también se indo para un camino de la profesionalización, viendo el escenario del mundo. No sé cómo que va a ser exactamente en el futuro, pero la genealogía está cada vez siendo más buscada por las personas. 10 años atrás, mucha gente no sabía que era genealogía, pero en los últimos 10 años, cada vez más gente quiere saber lo que es genealogía. Hay mucha gente que quiere trabajar con genealogía. Es un tema que está siendo cada vez más buscado y eso despierta el mercado también, porque las personas quieren saber cómo ser un genealogista, qué es necesario para ser. Y entonces, las escuelas, las formaciones, los centros están empezando a investir más eso. Yo digo, por ejemplo, en Brasil no tiene un curso universitario, pero ya hay algunos convenios con universidad para hacer un curso de genealogía, que fue, creo que el año pasado, y ellos están caminando para una cosa más profesional.
Y eso va a ser en el mundo todo, porque las personas quieren saber lo que es genealogía y hay una diferencia entre saber genealogía de facto y solo una manera autodidacta, porque los autodidactas saben lo básico, pero cuando vas investigando, vas estudiando, aprende más cosas. Y hay una diferencia entre quien se forma y quien no se forma, porque hay mucha cosa genealogía, no es solo investigar nombres de antepasados, es mucho más, abarca mucha información y la formación profesionalizante es algo que creo que va a aparecer en el futuro. Charlotte. Sí, bueno, la verdad es que yo no tengo una idea clara de cuál va a ser el futuro de la genealogía. Me encantaría que fuera lo que está comentando Camila, de que efectivamente la gente se interese más por esta ciencia. A mí me parece que ahora mismo la oferta es bastante irregular en cuanto a formación. Y de hecho, bueno, Renan ha estado comentando que no sabía si había cierto estudio universitario, no sé si has dicho Valencia. Ese es el problema que a mí me surge ahora mismo, que hay bastante dificultad en cuanto a saber cómo formarse. Y la verdad es que me gustaría que la evolución fuera efectivamente a una estandarización, a una existencia de unos estudios reglados. La escuela de la SIG puede ser esa formación definitiva, pero no te sabría decir efectivamente cuál es la visión que yo tengo de cómo va a ser. Es la esperanza de que vaya hacia esa dirección. Y una pauta adicional, y me estás recordando algo, Charlotte, porque yo he debatido este tema con otros grupos y mi pregunta, por ejemplo, esta formalización, si es a nivel país, académica, gubernamental o internacional. Y yo sé que eso es un tema muy largo porque o sea, en otras carreras existe, o sea, la licenciatura que solamente aplica en Chile y después tienes que homologarla en México porque no están en Mercosur, ¿me entiendes? Vienen todos esos temas que vienen a la mente y quién debe llevar ese tema, o sea, a nivel académico, regional, internacional o por supuesto científico, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que esa es parte de la duda que todos tenemos, ¿no? Tenemos la oportunidad con todos ustedes, con todos vosotros, de más o menos tener opiniones porque es algo nuevo. O sea, la desventaja es que es algo nuevo, pero también es una ventaja porque podemos trabajar en esto. Claro, yo comentar también, Interesantísima. sí, Ok, sigue, perdón. no, comentar brevemente que claro, hablamos de formación universitaria, pero también es porque quizás lo imaginamos de esa forma, no tiene que ser necesariamente universitaria, puede ser perfectamente las sociedades, academia, otro formato. ¿Sabes? También me queda la duda, yo no sabría decirte, va encaminado directamente hacia lo universitario, no lo sé, podría ser quizá de la mano de otras instituciones. Claro, universitario en el sentido no necesariamente de cursarlo en una universidad, sino que sea un estudio superior, un estudio avanzado, especializado, o sea, no un nivel quizá de lo que aquí llamamos el instituto, ¿no? El bachillerato, sino algo más específico. Escuchándolos me surge una inquietud y me parece que es una pregunta interesante para el debate, porque Ronald dice, ok, ¿qué va a pasar si yo hago mis clases y completo todas mis clases con la escuela de la CIG, entonces puedo ejercer en China, etcétera, etcétera? Pues es una pregunta lógica, pero me surge esto y es, en el momento en que logremos que estas clases y que la genealogía se convierta en algo profesional, y lo pongo entre comillas, porque digamos que todos nos consideramos ya de alguna manera profesionales en la genealogía, es
¿Es esto, o sea, estas clases y esta educación que vamos a tomar nos va a dar para dedicarnos a vivir? Vamos a dejar nuestras carreras primarias, porque creo que aquí todos tenemos una carrera primaria, unos son médicos, otros son psicólogos, otros son profesores, otros son historiadores. Bueno, los historiadores son los más cercanos, pero digamos que hay ingenieros civiles, ingenieros químicos, y estaríamos dispuestos a dejar nuestras carreras primarias y nuestras entradas y arriesgarnos como genealogistas a asumir la genealogía como una carrera profesional y vivir de ella? ¿Quién se atreve? ¿Quién se atreve? Yo voy a decir que en mi caso concreto, en ningún momento se me ha ocurrido que esto vaya a ser una fuente de ingresos. Para mí esto es una pasión. Entonces, yo me estoy formando en esta pasión. No lo concibo ahora como fuente de ingresos. Entonces, contestarte a esa pregunta es como un poco complicado. Repito que es una pasión, pero a mí constantemente me preguntan, que asumen que este es mi oficio las 24 horas del día, 7 días a la semana, que no es. Solamente 12 horas al día, porque las 12 horas yo tengo que vivir y dormir. Pero sí conozco gente que de diferentes formas u otras están viviendo de esto, o sea, quizás no al 100%, pero están viviendo de esto de alguna forma u otra. Y creo que para responder eso tenemos que devolvernos al nido, al paso cero, cuál es el objetivo de cada persona como nosotros que está interesada en este tema, pero también de la persona que contrataría el servicio que podemos ofrecer. Y nosotros sabemos que hay 10 diferentes formas que alguien contrataría nuestros servicios, o sea, desde herencia, academia, ADN, obviamente ubicación de familias perdidas, etcétera, etcétera. Pero tengo colegas que lo hacen a tiempo completo, ¿no? Es algo relativamente nuevo, pero sí, eso es como bastante aventurero, pero bueno, algo así. Yo voy a hablar por mi experiencia propia. Yo soy periodista y yo empecé por la genealogía por pasión, totalmente para conocer mis antepasados. Trabajé con periodismo, pero siempre tenía mucha facilidad de investigar. No pensaba en ser genealogista, pero mis amigos me llamaron para ser freelance de genealogista. Entonces era periodista y genealogista al mismo tiempo durante muchos años. Yo hacía la misma cosa. Entonces, como la carga horaria de un periodista en Brasil son de 6 horas, yo conseguía trabajar en las dos cosas al mismo tiempo y hoy trabajo con genealogía. Pero así, no es que yo decidí entrar en genealogía, fue una cosa que ocurrió. Me llamaron, empecé a gostar, ya gostava de genealogía porque ya había investigado, mi familia estaba investigando, pero yo tenía facilidad. Entonces me llamaron y fue una cosa que yo amo hacer, pero no es una cosa fácil. Tiene que saber que no es fácil, porque cada caso é diferente, cada coisa. Por exemplo, há gente que me pergunta: o que é necessário para ser um genealogista? É difícil responder uma pergunta dessa, porque não é assim, para ser genealogista basta ser um curso tal. Tienes que gostar, porque abrir mão de su trabalho para se dedicar à genealogia, tienes que pensar muito bem. Tienes que pensar, y antes se puedes hacer las dos cosas al mismo tiempo, y antes de dejar tienes que ya tener algo en el otro, porque solo la genealogía, sin tener, vamos a decir, una experiencia grande, tener los contactos, esas cosas, no tiene cómo, porque las personas necesitan trabajar, y la genealogía no paga las contas al principio. Yo nada más agregar que responder a esta pregunta
merece una discusión previa, creo yo, que tiene que ver con las salidas profesionales. Si en algún punto, de alguna forma, las y los genealogistas se reúnen y deciden un número limitado de salidas profesionales, quizá podemos pensar, claro, más grande en otras cosas, como una formación más estructurada y tal, porque eso va a dar una respuesta, es decir, como voy a formar genealogistas para ciudadanía, herencias, trabajo en archivo de un tipo específico. ¿Cuáles son las salidas profesionales? Respondo con otra pregunta. ¿Cuáles son las salidas profesionales? Pues es difícil saberlo. Yo, por ejemplo, he estado colaborando el último año, los últimos 2 años he estado colaborando en genealogía de migrantes andaluces por mi ubicación aquí en Granada, eh, para ciudadanía en Brasil, en Uruguay, en Argentina, en México. Que es una salida, creo yo, o sea, la búsqueda de un antepasado, la historia de un antepasado que muchas veces se reduce solamente al árbol genealógico, lamentablemente, pero que cuando tú haces la investigación descubres muchas más cosas que son muy ricas en genealogía. eh, es una forma también, creo yo. ¿Es suficiente para dejar un trabajo o dejar otro ingreso? Pues sospecho que no, de momento no. Es una discusión que hay que dar. Muy, muy interesante este debate y efectivamente puede dar para varias reuniones posteriores y para varias charlas. Y recojo 2 cuestiones. Lo que acaba de comentar Renan en las salidas profesionales, quizá eso ocurre en todas las carreras, yo creo, universitarias, ¿no? Es decir, primero se obtiene una base teórica, una base conceptual, y luego esa enseñanza que se recibe hay que enfocarlo al ámbito profesional y ver cómo se trasciende de la clase a la empresa o a la institución o a ser un freelance, ¿no? Como decía Camila. Y por otro lado, creo también muy importante lo que se ha comentado al principio, lo que habéis comentado los 4 además, y es cómo se cubre ese vacío que percibimos que existe en la formación en genealogía, ¿no? Porque, bueno, hay alguna universidad que da un título propio, pero unas están más enfocadas a nobiliaria, otras están más enfocadas a otro ámbito de la genealogía. Yo creo que ninguna hay que esté enfocada directamente en la investigación, ¿no? Y por eso es tan importante la propuesta que pone en valor la SIG y que se lanza ahora y que nos lleva a plantear la 4ª pregunta. Y es que se va a lanzar la Escuela de Genealogía y yo creo que va a servir, evidentemente, pues como una unificación, ¿no? Como un vacío de esa necesidad que hay y como pues eso, una certificación que se tiene unos conocimientos de calidad y una base suficientemente sólida en genealogía como para abordar otras cuestiones o dedicarse a otras tareas. Y la pregunta que queríamos lanzar en este sentido es, vosotros 4, que también habéis sido alumnos, igual que yo, por ejemplo, de la SIG, ¿cómo, qué podríais transmitir o qué podríais aconsejar o cuáles creéis que son cosas que quizás se puedan mejorar o bajo punto de vista en qué se debe incidir en este nuevo proyecto de la SIG relacionado con su escuela de genealogía? Para mí es una propuesta, bueno, que me vino quizás hoy o esta última media hora. Es una propuesta que se puede vender y se debe vender muy fácil porque al formalizar la escuela y la formación, si le estamos vendiendo esto al alumnado o al estudiante, lo que sea, se les va a ahorrar muchísimo tiempo, ¿no? Em, y al ahorrarte muchísimo tiempo, uno, depende de los objetivos,
se puede enfocar y sacarle provecho, ¿no? Entonces, vuelvo a repetir, cuando uno estudia de una forma medio desorganizada o bastante desorganizada, puede demorarse 15 años en completar X, Y, Z. Pero con esta formalización de la escuela, es como una venta de algo nuevo. Solamente en 2 años, en 3, ¿me entiendes? O sea, uno se ahorra tanto tiempo que con ese tiempo ahorrado uno se puede dedicar a lo que a uno le interesa, la herencia, la pasión, la nobiliaria, lo que sea, a ubicar familias, etcétera. En vez de demorarte 10 años, te demoraste 2 años o 5 años. Entonces es un ahorro de tiempo, y no solamente de tiempo, de esfuerzo, de dinero, porque, o sea, las cosas no son gratis, estas plataformas no son gratis, la investigación no es gratis. Entonces es, o sea, un ahorro de tiempo y un enfoque en lo que es necesario. O sea, que para mí es algo sumamente importante. Gracias. Yo, en cuanto al tema de la escuela, me parecería importante que siguiera la estructura que ha tenido hasta ahora la SIG, de esa serie de cursos que no son excesivamente largos, son suficientemente largos como para dar con rigor el contenido del que trata cada uno de estos cursos, pero no se alargan mucho en el tiempo, además son muy asequibles, es decir, para mí es ese peldaño en el que empiezas a subir, pasas de usar esas plataformas que todo el mundo usa en un primer momento, y es ese como punto de partida, te ayuda a dar ese salto a la formación sin excesiva dificultad y con esa calidad. Entonces, yo lo que sí que me gustaría es que siguiera siendo con esos cursos cortitos, digamos, porque en mi caso, por ejemplo, a lo mejor al principio yo me planteé hacer un curso más largo, pero en un primer momento quizá no estás seguro si te interesa formarte a un nivel superior, ¿no? Y la SIGE facilita ese camino. Al mismo tiempo que estás formándote, lo haces de una manera muy progresiva, muy fácil con estos cursos como en píldoras, como en temáticas concretas dentro de la genealogía. Yo creo que la escuela que ahora mismo SIGE se está planteando viene justamente a ocupar ese espacio, quizás, que es de lo que estábamos comentando antes, este espacio como hacia dónde nos encaminamos en términos formativos. Así que yo lo veo muy bien, me parece que una gran noticia que exista esta opción ahora. Y lo mismo, que yo creo que va a obedecer un poco a lo que la SIGE lleva haciendo hasta ahora, o sea, conglomerar un poco los cursos, estas formaciones en aspectos específicos, muy orientado, así que me parece que nada, que es muy necesario lo que se está planteando con lo de la escuela. Sobre la escuela, es una idea, para mí es maravillosa porque ya me gusta mucho de los cursos de la SIGE, espero que sean en el mismo camino porque me gusta mucho de la parte que tiene los intercambios de experiencias también, hay la forma como todo es enseñado, que es de fácil acceso para las personas entenderem, no es algo difícil porque hay cursos que hablan de una manera más complicada, más difícil para las personas entender. Yo creo que la escuela es una idea que va a permitir que más personas puedan conocer mejor la genealogía. Algo que Charlotte me hizo recordar con este tema, para quizás cerrar, es hace 5 años yo tomé un curso en una de estas universidades y te lo vendían como algo que solamente dura 3 meses y solamente va a requerir algo que te decían como 12 horas a la semana. Entonces todo el mundo se anotó
y en esos 2 meses la queja número 1 que requería como 25 horas a la semana. Para mí eran como 20 porque ya tenía experiencia, pero para la mayoría de la gente no fue una experiencia buena porque, como, o sea, creo que Charles lo dijiste, tiene que ser una píldora de poco a poco y va subiendo y no es asequible por el costo, pero sino lo que, o sea, el tiempo, o sea, tanta información y, y si da la sensación que es extremadamente difícil, la mayoría de la gente, o sea, quizás comience, no termine o no regrese. Y con este curso que yo tomé hace 5 años, me quedé ahí porque, o sea, es demasiado tiempo, demasiado complicado y ahí está. No, no, o sea, yo quiero continuar, pero les tengo miedo porque te lo venden como 12 horas a la semana cuando son 25 o 30, ¿no? Pero si te dicen que son 30, nadie se anota. Pero bueno. Muy bien, pues muy interesante. Adriana, ¿te parece bien si damos paso antes de iniciar y abrir el debate al resto de los participantes, que ya tenemos alguna mano levantada? Si le damos paso a nuestro presidente Mariano por si quiere dar algún comentario adicional sobre la escuela, que yo creo que ha despertado bastante interés. Y claro, y después tenemos otra mano levantada. Entonces, primero Mariano, después el otro señor. Tenemos 3 manos levantadas. Pues yo quería hacer una pregunta a nuestros contertulios de hoy, porque me ha parecido, a lo mejor estoy equivocado, pero me ha parecido que ellos veían o creían ver en toda la formación de una escuela un fin profesional, ¿no? Un fin de ejercer en fin, la genealogía de una manera profesional, de ganarse uno la vida con ello, ¿no? Yo creo que hay, bueno, de unos años a esta parte, ha surgido eh, digamos, esa profesión, ¿no? Por el tema de las nacionalidades, etcétera. Me parece que si nos vamos unos años más atrás, esa profesión no existía, ¿no? Luego sí que me parece que, bueno, hay mucha gente que se autodenomina profesional, que, en fin, cobra por sus servicios, cosa que a mí no me parece mal, porque cada uno en en fin, en lo que emplea su tiempo le pone el precio que le da la gana, pero que realmente muchas veces me parece que esta gente profesional, entre comillas, no siempre tiene una formación realmente completa o realmente amplia, ¿no? Entonces, yo me gustaría preguntarles si ellos creen que la formación de una escuela debe ir dirigida exclusivamente a este profesionalismo que ahora está en boga, o, o es un aumento, o debe ir a que la gente se forme en un aumento del conocimiento de la genealogía, del impacto social de los linajes, de su vinculación con la historia. ¿Hacia qué lado creen ellos que debe ir? Porque, vamos, el tema de, no sé, de ganarse la vida con la genealogía, yo jamás he sacado un duro de ella, y al contrario, si me preguntan, diré que es un deporte muy caro. Pero bueno, es mi opinión. Yo ya peino canas, o sea que soy tengo a lo mejor una opinión un poco anquilosada. Y me gustaría saber, bueno, pues las de ellos, ¿no? Así que esa es mi pregunta. Yo creo que no tiene que ir reñido lo uno con lo otro. Es decir, la escuela puede formar
para ese conocimiento profundo y realmente para el desarrollo de lo que queremos cada uno, y no por eso va a tener que dejar de luchar a lo mejor por que exista a lo mejor una titulación oficial reglada, porque por ahora nosotros cada uno estamos haciendo como un itinerario propio formativo, ¿no? Pero de cara a la profesión, digamos, para ese ingreso monetario, yo no veo mal que se estandarice y se diga, bueno, vale, profesional es el que tiene X formación, pero yo creo que una escuela puede establecer un título y hacerlo con un contenido que el que no quiera ser profesional y no quiera ganar dinero encuentre en esa formación todo lo que necesite, ¿no? Para ese deporte tan caro. Yo estoy contigo, para mí también va a ser un deporte caro. Y yo pienso que es un deporte barato porque cuando lo comparo con otros oficios, deportes, hay muchos más caros. Pero sí, Mariano, a veces desde el punto de vista de uno, de las edades, de donde vinimos y donde estemos y donde vamos, estoy de acuerdo. Cada quien, como dice uno, cada quien con lo suyo. Pero yo creo que hoy día uno se pone el título, licenciado, formación, etcétera, uno asume cualquier cosa. Pero supuestamente, como existe tanta información, entre comillas, fácil, alguien puede decir la formación, lo que sea, no es necesaria porque todo lo tenemos a nuestro alcance, pero lo mismo, uno está en una universidad por 5 años, no tanto por el conocimiento, pero como dije anteriormente, la estructura. Al estar en este mundo, lentamente estamos expuestos a buenas prácticas, para decirlo de esta manera. Si ahora le entregamos una computadora, un ordenador a una persona sin cero formación y que nos dé información, el mundo en que vivimos nos va a dar 850 respuestas y todas parecen la verdad, porque todos te dan la sensación que Simón Bolívar nació en el año 1320, que no nació en el año 1320, pero yo te lo puedo redactar que te da la sensación que es verdad, ¿no? Entonces, yo creo que sí la necesitamos para cualquier cosa, porque uno lo llamamos deporte, tenemos que hacer suficiente ejercicio por bastante tiempo, o sea que eso es conocimiento, tiempo, meses, años, diferentes cursos para poder decirle al Internet, no, Simón Bolívar no nació en el año 1320, ¿no? Etcétera, etcétera. Muy bien, pues yo creo que podemos dar paso a José María, que había levantado la mano el primero. José María, cuando quieras. Sí, hola, muy buenas. Nada, yo quería apuntar un par de reflexiones y de propuestas en relación a este tema que estáis comentando, en respuesta a tu pregunta, Carlos, sobre la necesidad o la conveniencia de visitar los archivos presencialmente cuando se disponen de archivos digitalizados. Obviamente el resultado va a ser siempre el mismo, pero sin duda para los que disfrutamos un poco de la pasión de este trabajo, el ingrediente añadido de poder tocar esos folios que en su día escribieron las personas que conocieron a tus antepasados, pues para los que tenemos esa sensibilidad genealógica, te acerca un poquito más a esos antepasados tuyos e incrementa tu pasión y tu interés. O sea que al final a mí siempre me hubiera gustado poder, pues no decir tocar todos esos documentos, pero sí que es cierto que yo entiendo que la gente, por ejemplo, que está al otro lado del charco,
le falte, cuando trabaja con, pues con antepasados españoles, pues le falte ese recurso. O sea, que yo soy muy de visitar, lo que pasa que, bueno, siempre hay limitaciones importantes. Y la otra cuestión en cuanto a propuestas o ideas para la escuela de genealogía, yo considero que la genealogía es un recurso educativo que tiene un gran potencial, ¿no? Y en este sentido se hablaba en la charla anterior, Silvano Pavón también, ¿no? Entonces a mí me hubiera gustado que cuando un profesor de historia me explicaba el ladrillo de historia, esa asignatura que se desprecia cuando eres muy joven, el poder incluir un taller de genealogía, el poder abordar un pequeño árbol genealógico, no el tuyo propio, porque siempre es complicado empezar, ¿no? Pero el poder disponer de unos recursos, que te dispongan unos repositorios donde tú hagas un trabajo de investigación, yo creo que eso puede ser, desde luego, va a crear futuros genealogistas y además, yo desde el punto de vista educativo, desde el punto de vista histórico, pues es un baño de realidad cuando un alumno vea pues eso, cómo evolucionan las familias, cómo morían, la cantidad de gente que moría y al final hay una formación educativa indirecta desde el punto de vista de autocrítica y luego además pues plantas la semilla para que muchos años después esa gente quizás no se acuerde de lo que le contaban sobre la guerra de independencia, pero se acordará de ese taller de genealogía. Entonces, animo a la sociedad a que se intente promover un poco esta ciencia también en la educación de los jóvenes. Y eso era un poco mis reflexiones. Pues desde aquí yo creo que recogemos el testigo, la parte que nos toca, porque efectivamente eso es fundamental, ¿no? Y de hecho, bueno, pues hay personas dentro de la SIGE, como por ejemplo Mercedes, que se están dedicando, que están especializadas en acercarse a las nuevas generaciones y a los más pequeños desde esa óptica y para, bueno, pues dejar esa semillita puesta, que germine, y esa es una labor también yo creo que esencial, ¿no? No solo atacar el presente, sino también construir el futuro mediante este tipo de acciones. Tenía la mano levantada Camil. Y luego no sé si Mercedes quieres aportarnos algo sobre tu experiencia en este sentido, que es realmente interesante. Bueno, yo, como saben algunos, hace 6 años que hago formación de iniciación a la genealogía en la Sociedad Catalana de Genealogía aquí en Cataluña y empecé precisamente por la vinculación a esta entidad, pero también un poco porque vi la necesidad de formar a las personas que quieren entrar en esta fantástica y alucinante aventura que es la genealogía, pero que muchas veces se percibe como una cosa lejana a la mayoría de personas que no vienen del ámbito ni académico ni de la historia. Y en cambio, la mayoría de alumnos que tenemos son personas sin ningún tipo de formación. Como decía antes Cárdenas, realmente hay muchas personas que son de profesiones que no tienen nada, absolutamente nada que ver con lo que después se encontrarán al hacer la genealogía. Esto quiere decir que tiene que ser asequible desde el momento cero que uno empieza a estudiar la historia de su familia, evidentemente, porque es lo que le va a motivar más. En los cursos, después de unas consideraciones previas de algunas cosas como sobrenombres, apellidos, etc., iniciamos siempre la andadura con nuestro registro de nacimiento. Y así vamos construyendo
todo este árbol que después nos dará pie a estudiar la historia de cada generación, sus circunstancias, sus relaciones, sus momentos, y esto nos llevará a buscar diferentes archivos. Empezamos por el registro civil, los parroquiales, después nos vamos a los municipales, etcétera, etcétera, y enseñamos a cómo se construye esto. Pero al mismo tiempo es la formación, lo que tiene que dar sobre todo es este estímulo, esta curiosidad por aprender más de más cosas. La historia local, cuando sea necesario, pues paleografía, latín, geografía, en fin. Tenemos que ir construyendo y dando estas bases. A nivel profesional, hombre, quizás sí que el que se quiera dedicar a la genealogía se le tendría que exigir una formación con un proyecto final de carrera para que demostrase realmente que a lo que se va a dedicar y va a cobrar para esto, pues está preparado, que no cualquiera pues, se ponga a hacer esto. Y también hay que decir que en los cursos de genealogía, como no hay formación en el sentido estricto de genealogía, sino que muchas veces en la misma genealogía ponemos lo que se decía antes, heráldica, nobiliaria. Hombre, si no me va a hacer falta, vayamos construyendo por módulos lo que realmente es necesario inicialmente y según lo que nos vayamos encontrando, pues vamos formándonos en más disciplinas. De hecho, la genealogía es multidisciplinar. Una vez decía aquí un ponente, es periodista, no me acuerdo el nombre, que tiene un programa de radio que decía, el genealogista es enciclopédico, porque llega un momento que vas tocando todas las materias, ¿no? Es una actividad muy rica culturalmente y nos aporta un conocimiento tremendo, ¿no? Pero lo más importante es esto, que si en la escuela de la SIGEF, sobre todo, como también se decía, no se pierda esta trazabilidad de cero a más, ¿no? Y que evidentemente con el rigor. Y estos cursos lo que sí que tienen que conseguir es un prestigio lo suficientemente importante que un diploma de un curso de genealogía de la SIGEF sea una garantía. Esto sí que hay que hacerlo patente de alguna manera. ¿Por qué? Porque, en fin, esto es lo que realmente da prestigio. Y sobre todo, y esto supongo que ya lo contemplan los que tienen que dar la formación, no es una formación que hoy hago un temario y un contenido y así va a durar toda la vida. Cada vez que yo hago un curso de genealogía, tengo que rectificar, añadir y hacer caber cosas que en el anterior o no existían o han cambiado. Y por lo tanto, hay que ser siempre innovadores en esto. Muchas veces la enseñanza universitaria adolece de este tema, ¿no? Que se perpetúa un temario y unos contenidos y hasta que no se cambia aquello, pues, bueno, pueden pasar años y años, ¿no? Y después también es curioso cómo en los cursos te vienen profesores de historia, abogados, en fin, una multitud de profesionales que a lo mejor, sobre todo los historiadores, dicen, sí, dimos algo de historia, pero una de las cosas más importantes en genealogía es la historia local. La historia local es una de las cosas que los genealogistas nos encontramos para dar contenido a las circunstancias donde vivían nuestros familiares. Esto es muy importante. Pues en las carreras universitarias generales, como decía el otro día una archivera, se toca un poco de todo, pero mucho de nada no. O sea, por lo tanto, creo que los cursos de genealogía de las IGES tienen que ir por aquí y vaya, por lo que habéis apuntado, es lo que se va a hacer.
O sea, y lo que decían el otro también en el tema de las escuelas, sobre todo ya en bachillerato, no sé los demás países cómo tienen hecho el sistema educativo, aquí se hace un trabajo de final de bachiller en los institutos y muchas veces hacen trabajo sobre cosas un poco raras y lejanas, ¿no? El estudio, sobre todo los que se dedican, que quieren hacer estudios de humanidades, de ciencias sociales, muchas veces a los profesores les decimos, oiga, si alguno quiere hacer la historia de su familia, que hagan la genealogía de su familia, piensen que es un ejercicio, que de eso se trata estos trabajos, de consulta de archivos y fuentes tremendamente interesante y que por lo tanto da más capacidad a estos chicos para después hacer cualquier investigación. Bueno, nada más. Pues muchísimas gracias. Y qué importante es, además de adquirir el conocimiento, adquirir las competencias, ¿no?, necesarias para ello, la capacidad de investigación, la capacidad de síntesis, la crítica, adquirir una capacidad de crítica y sin caer en los errores que siempre vemos bueno, que incluso a veces cometemos, ¿no?, de forma quizá inconsciente, como es el presentismo histórico. Sí que es sumamente interesante lo que se ha aportado, sí. Mercedes, ¿quieres compartir tu experiencia al respecto? Sí, claro, gracias por la oportunidad. No pensaba que podría o me iban a pedir esto. Bueno, desde hace bastantes años que yo trabajo con niños y con adolescentes la genealogía, con material que pueda ser comprensible para ellos. Con los adolescentes en los liceos, en los estudiantes de enseñanza media, que va desde los 15 a 17 años, más o menos es el grupo etario al cual se le enseña, son plenos adolescentes, pero la primera vez que yo fui a hacer un taller a uno de los liceos, bueno, tenía una expectativa de que los jóvenes no iban a estar tan interesados, pero sí lo estuvieron, para mi sorpresa, porque les llamaba la atención ver, bueno, uno lleva material lúdico, ¿cierto? También porque tienes que despertarle el interés y no les vas a dar una charla, sino que vas a hacer un taller. Y ellos estaban muy sorprendidos al ver, por ejemplo, registros antiguos. Yo llevé registros bastante antiguos, otros más modernos, de diferentes tipos de registros, jamás en su vida los habían visto. Bueno, y hacemos una serie de talleres con ellos y luego ellos trabajan sus árboles. Con ellos trabajamos unas 5 generaciones, no vamos a complicarlos más allá. Ellos son jóvenes, es fácil para obtener la información porque sus padres son jóvenes, abuelos vivos, etc. Y se termina con una exposición de los trabajos que ellos han hecho durante estos talleres, donde ellos son reconocidos y todos los jóvenes se sienten bastante bien. De hecho, algunos preguntaban si podían tener mi teléfono, mi WhatsApp, para hacerme preguntas. Bueno, yo les daba mi correo para que ellos me escribieran y puedan hacer consultas. Entonces, ¿cómo sabemos nosotros? Desde ahí puede venir un semillero, ¿cierto? Puede venir, aunque a lo mejor no todos, pero algunos que van a interesarse y después pueden continuar esto. Todos los años hacemos estos talleres en el liceo, bueno, con diferentes grupos de alumnos, por supuesto, y hay otros colegios también de educación básica, de niños más chicos, que también nos han pedido esta ayuda. Con niños más pequeños, desde que saben escribir. Leer y escribir es el requisito para que ellos puedan ir llenando, ¿cierto? Y he creado material, tal vez unas 20 actividades que tengo más o menos creadas, de creación propia, para poder trabajar con los niños. Ahora, ¿cuál es el tiempo en trabajar con ellos? Normalmente son talleres de verano, cuando los niños, por ejemplo, aquí en Chile, los niños salen del colegio a finales de noviembre, viene después la Navidad, viene después el Año Nuevo, y luego vienen las vacaciones, que son enero y mitad de febrero. Entonces muchos padres están trabajando y los chicos los tienen en la casa. Entonces hacemos talleres de verano, los felices los padres llevan los chicos, y les vamos haciendo muy paulatinamente, enseñándole, por ejemplo, lo que es una familia, que es como una cadena. Yo llevo unas cadenas, les muestro que cada eslabón de esa cadenita representa una persona, etc. Muchos después ellos hacen sus propias cadenitas, etc. Muchas actividades. Y normalmente después que ellos han cumplido
con una serie de trabajos que les ha ido profundizando el conocimiento respecto a lo que es la familia, los lazos familiares, etcétera, los parentescos, las líneas. Terminamos con algo que les llama mucho la atención y que es muy bueno para ellos. Hacemos una cápsula del tiempo, ¿ok? Donde ellos dejan muchos recuerdos, cápsulas de unos 25 años, cosas que ellos mismos las puedan abrir en el futuro, allá mayores, con familia, no sé, no tengo idea. Entonces, esto también es una motivación para ellos, con cosas muy actuales de su vida, sus amigos, su golosina favorita, las fotos de su mascota, todo a nivel de niño. Y tienen bastante éxito, mucho éxito, porque siempre nos están pidiendo estos talleres. Bueno, un material muy, muy simpático, muy lindo, muy colorido, muy llamativo, muy didáctico. Y sí, la experiencia, cada vez que se abre un nuevo taller, se matriculan muchos niños. Y de hecho, ha habido un par de años que profesores de una universidad que tienen niños pequeños han pedido talleres para poder que los chicos, bueno, en recintos de la universidad, llevan sus hijos, ellos van a sus clases, los profesores, y dejan los niños en el salón donde vamos a hacer las actividades. Después les damos un diplomita, los niños felices, todo. Bueno, es muy, muy interesante. Pero es bastante, son talleres que tenemos que estar haciendo recurrentemente, o sea, siempre, casi todos los años. Los talleres de invierno, de verano, y en los colegios en época de estudio. También en los colegios para niños también adaptan los ramos los profesores, el currículo, como por ejemplo en clases de historia o en algunas otras, adaptan para dejar un espacio para poder hacer esto con los chicos y que les llama bastante la atención. Les gusta, aprenden, uno les da una asignación para que traigan en el próximo taller, traen sus listas hechos, todo, tenían que preguntarle a la abuela cómo se llamaba el papá, la mamá, de las edades de los chicos. Y ellos hacen sus tareas, se motivan, porque es algo muy, muy nuevo para ellos. Entonces, pienso que probablemente esto pueda ser como un semillero, ¿cierto? Para el futuro, para nuevos genealogistas, no sabemos cuántos van a interesarse. También pude dar una clase de estas en Estados Unidos, en una conferencia iberoamericana de genealogía, que fue la enseñanza genealógica para los niños con material concreto. Bastante asistencia, bueno, de adultos, no iban niños a la conferencia, pero adultos para aprender cómo enseñar a los nietos, a los hijos, a los nietos, a los parientes pequeños de la familia. Es una muy buena experiencia. Gracias, Carlos. Un placer. Más opiniones o intervenciones. Adelante, Mariano. Bueno, nada, simplemente comentar, como antes decía Camil, que efectivamente en la enseñanza uno va adaptando el temario, adecuándolo según van pasando bueno, los talleres, ¿no? En el nuestro de iniciación a la genealogía, que es el más antiguo que tiene la CIG, bueno, hemos hecho ya, Mercedes, creo, 7 ediciones. Ahora en Sí, febrero comienza la 8ª. 7 ediciones. Pues bueno, realmente ha variado mucho de lo que era en la primera edición a lo que es ahora, ¿no? Porque siempre uno va ampliando, poniendo más cosas, adecuando las cosas, ¿no? Pero sí que es verdad lo que decía Camil, ¿no? Hay múltiples, a mí me gusta mucho ver cuando viene la gente el motivo que tiene para haberse acercado a la genealogía. Los motivos son múltiples, todos los que te puedas imaginar. Y los que no te puedas imaginar también. Incluso hasta cosas realmente emotivas, ¿no? En uno de estos Sí, talleres teníamos una persona que, bueno, se había empezado a interesar por la genealogía y el abuelo le había pagado un taller por su cumpleaños, se lo había regalado. en febrero de este año. Bueno, y él vino y además el abuelo estaba mayor, el pobre hombre falleció
Y vieras la emotividad con la que este chico pues hizo aquel curso y- y no sé, y también tuvimos uno, como decía Camil, ¿no? Que una de las alumnas era catedrática universitaria, doctora en historia. Sí. Y uno decía, ¿qué caray? Me, me va a dar 3 vueltas la señora. Y no, al contrario, estaba encantada, vieras lo que disfrutó de hacer ese taller y al fin y al cabo de aprender cosas nuevas que uno a veces piensa que no es capaz de enseñarle nada y no es verdad. Sí, sí que se van Y, con algo nuevo, ¿no? Y algo que les aporta. O sea que eso a mí me resulta muy grato. Me resulta sumamente grato conocer eso, ver eso y luego ver un poco, porque al final el curso este, digamos que es el inicial, un poco el énfasis que se pone en ese taller es enseñar a la gente que la genealogía no es, como muchos creen, armar un arbolito esquelético con nombres y fechas. Eh, y bueno, me resulta muy grato también el ver que porque este taller dura siete jornadas ahora mismo, el ver cómo evolucionan en esas 7 jornadas, pero de una ujú, manera a mí me resulta sorprendente. Empezamos, igual que decía Camil, con un pequeño arbolito, ellos, sus padres, sus abuelos, sus bisabuelos, el que lo sepa, y acaban en la 7ª jornada haciendo los esbozos de un pequeño trabajo. O sea, la evolución es, a mí, yo lo hago, lo imparto, y me sigue sorprendiendo. O sea, y me resulta sumamente grato verlo, ¿no? Y bueno, y pienso que eso además, pues como decía Camille, la genealogía es multidisciplinar, pues da ujú. lugar o da pie a que luego pues se interesen por el taller de fuentes, por el de paleografía, en fin, por ir ampliando precisamente sus conocimientos. Así que eso es, no sé, a mí me resulta muy grato y es un poco bueno, pues la idea al crear la escuela, o que en realidad es simplemente darle forma a lo que ya existía y que llevamos muchos años haciendo. eh, bueno, pues darle esa forma y crear una titulación y, y bueno, estructurarlo un poquito más, eh, pero vamos, aparte de eso, como decía Camil, me resulta sumamente grato personalmente. Simplemente eso. Eso. Compartimos lo que dice Camil. Sí. Es muy grato. Adelante, Ronald, cuando quieras. Quería hacer un breve comentario porque me has hecho reír, Mariano, y bueno, y todos nosotros, porque, y si mal no me equivoco, aquí en la sala tengo uno de mis mejores amigos ahí como medio incógnito, porque yo lo conocí a él hace 26 años cuando vivía en Chicago y él estaba haciendo un doctorado después de una maestría y yo siempre lo miraba a él y esa gente que hacen esos famosos doctorados, como dices tú, Mariano, y le digo, pero tú estás loco, ¿quién se le ocurre hacer un doctorado? Eso es como, bueno, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que ahora la tortilla se ha volteado porque ahora la gente me pregunta a mí que si estoy haciendo un doctorado. Y le digo, estás loco, pero a ver, todos estos temas que hemos estado llevando lentamente con el arbolito, o sea, muchos de nosotros hicimos ese arbolito hace muchísimo tiempo, ¿no? Quizás con una servilleta, un boli, ¿no? Con un pariente, etcétera, etcétera. Pero sí, es la evolución. Pero yo creo que uno puede brincar, o sea,
de un lunes un arbolito a fuentes documentales y notariales 2 días después, porque no tiene sentido. Pero sí, Mariana, estoy de acuerdo o sea, ¿cuál es la lógica de todo esto? Algún día la sabré. Muy bien, pues son casi las 9:30. Llevamos casi prácticamente hora y media. Si no hay ningún otro comentario o sugerencia, lo podemos dejar aquí. También me quiero despedir en nombre de mi compañera Adriana, que ha tenido un percance con el micrófono y la pobre no puede despedirse. Y bueno, pues queríamos agradecerles a los participantes en la mesa redonda lo que nos han ido aportando, que yo creo que ha abierto el debate de forma muy interesante y que quizá han salido varias derivadas que podemos utilizar para otros foros, ¿no? Y para seguir ampliando en esas cuestiones. Y dar nuevamente gracias a los asistentes por su atención y por participar en esta actividad. Solo recordarles para acabar que mañana iniciamos las actividades de la segunda jornada del encuentro a las 3 de la tarde, hora de aquí de Madrid. Abriremos las salas a las 2:30 de la tarde, tanto la sala 1 como la sala 2, para las personas que se quieran ir uniendo. La sala 1 participaremos de la ponencia que va a impartir Juan Francisco Sastrón. Y la sala 2, la conferencia que impartirá Iván Herrero. Finalizaremos la jornada de mañana a las 20:45 con el acto de clausura. Habrá otras tantas presentaciones hasta las 7 de la tarde que dará inicio a la segunda mesa redonda del encuentro. Estará participada por Mercedes Olivares, Analía Montórfano, Enrique Yarza y Tulio Ponce y moderada por Mariano Vilella. Pues nada más. Muchísimas gracias. En nombre de Adriana y en el mío, y mañana nos vemos. Muchas gracias Nos a vemos, todos. muchas gracias. Un gusto grande. Gracias. Hasta mañana. Chao, chao.